Nada, que Adelante. quería decir que estoy aquí en Nueva York y tengo clase ahora en media hora y me tengo que ir a preparar la clase, pero quería saludar a Margalit y decir shalom ya a todos los que estamos aquí y desearos mucha suerte para la sesión de hoy. Gracias. Gracias. Carlos, la verdad es que la sesión que hicimos con Carlos fue muy, muy fructífera y gracias a esa sesión estamos aquí hoy con Margalit, en Granada y en Israel y bueno, en cada uno de vuestros países, ¿no? De modo que, y también Carlos pues va a ser un colaborador en el momento que consigamos ya arrancar este centro, este ilusionante proyecto del Centro de Estudios León Hebreo, pues también va a formar parte de los profesores que van a dar algunas clases sobre determinadas materias. Y bueno, unido también está Milton, que no te veo a Milton por ahí. Voy a ponerlo esto en... Hola. Esto del Zoom, yo de verdad que está muy bien, pero bueno, pues Milton también está como parte de este proyecto y como asesor y consejero, un hombre muy sabio. Y yo estoy muy contenta de contar con su apoyo y su colaboración. Y bueno, pues también en un momento dado Liliana desde Buenos Aires, ella es escritora, pues también puede aportar, evidentemente. Claro que sí. Un saludo, Jorge, que no te he visto llegar, encantada, y Yanib, mi amigo Yanib desde Israel. También Yanib, también su familia provenientes de Monastir y de Salónica. De modo que, bueno, en principio parece que somos los que estamos, seguro que se irá sumando más personas, pero yo creo que Jaime Juanón también, bienvenido, y yo creo que podemos empezar. Bueno, más al alto a todos y merci mucho. Gracias. Merci mucho. Se nos va a sumar también Shmuel Rafael un ratito, también se va a sumar. Que también hizo la misma sesión donde inauguró su participación aquí Margalit, que ya también es una del club, de la tertulia. Bueno, pues si queréis, yo empezamos y yo voy a hacer una cosa, y que voy a levantar un poquito el ordenador para que veáis dónde estamos y luego voy a explicar. Bueno, mirad. Tenemos detrás un precioso estanque con nenúfares y esto que veis, voy a girar un poquito el ordenador, esto que estáis viendo fue una antigua casa morisca del siglo XV y la tenemos frente por frente a la Alhambra. Yo la Alhambra no voy a intentarlo, la tenemos aquí detrás, justo. Bueno, un poquito se ve ahí, ¿la veis? Lo que pasa es que por la luz y eso no se ve mucho, pero yo estoy hablando con vosotros y estoy viendo la Alhambra. Vamos, más no se puede pedir, Bueno. Sí, entonces esta casa fue rehabilitada y ahora mismo es el sitio, la sede de la Escuela de Estudios Árabes aquí en Granada, que pertenece al CSIC, al Centro Superior de Investigaciones Científicas. El sitio es ideal, tiene una biblioteca muy buena, no ya tanto por la biblioteca en sí, sino por los legajos que contiene, porque tiene legajos y documentos desde el siglo XIII, siglo XIV, en árabe, y también parece ser que también hay en hebreo. Los estudios del Al-Ándalus que hacen ahora, de historia, cultura y lengua, sobre todo aquí hay una investigación importante en lingüística, están muy centrados en la parte árabe de Al-Ándalus, claro. Pero aquí estamos nosotros para intentar que también se incorpore y se difunda la parte judía, que fue tan importante. Y aquí en Granada, yo recuerdo, tenemos a grandes personajes andalusíes, como fue Moshe Ibn Ezra, que nace en Granada. Toda la saga, la dinastía Ibn Ezra es de aquí, de Granada, y tuvieron que huir cuando llegan los almohades, entonces se van hacia Ávila. Fijaros que ya en Ávila el rey tuvo como asesor a un miembro de esta familia. Y después está también, que no nace en Granada, pero vive en Granada y se le considera granadino, Yehudá Ibn Tibón, que fue el patriarca de una saga de traductores importantísimos.
Y bueno, hay muchos más, ¿eh? De manera que, bueno, yo espero que podamos, como digo, ir colaborando, y la verdad que tengo que agradecer a este centro, a la dirección, porque nos han ofrecido todas las facilidades. Ha sido un poquito complicado hasta que pedimos las autorizaciones, pero bueno, en tan poco tiempo. Pero finalmente se han prestado y es una maravilla, y yo pues estoy feliz de compartir con vosotros. Todavía por internet no se pueden mandar el aire, la atmósfera, los olores, pero bueno, por lo menos las vistas. Y ya me voy a callar, doy paso a Margalit. Yo creo que los que estamos hoy aquí, pues todos sabemos lo que es nuestra biblioteca de Sefarad. Y bueno, yo creo que va a ser hoy muy emotivo. Tengo que decir que también estamos en la ciudad donde se firma el tremendo y triste decreto de la Alhambra, de expulsión de los judíos. Voy a saludar y dar entrada a Ángel Calderón, que es el presidente de FESELA, de la Federación de Comunidades Sefardíes de Latinoamérica. Yo le he dado entrada, se tarda un poquito hasta que aparecen, ¿no? Bueno, Ángel, ¿sí? Bueno, voy a seguir. Pues bienvenido, Ángel. Entonces, decía que estamos donde se firma ese decreto. Es decir, Margalit, tu familia, todos los sefardíes de Salónica estuvieron allí por culpa de ese decreto que se firma donde estamos hoy aquí. De manera que hoy estás tú en representación de esa familia de nuevo en Sefarad y de nuevo en Granada. Bienvenida. Y te cedo la palabra. Gracias. Para mí es una alegría y placer estar con vosotros y hablar de Salónica, que fue una ciudad española. Y yo voy a empezar a decir unas palabras sobre mí, que me ha dado este empujo de investigar y de saber quién soy yo y por qué hablo de mi nacimiento, esta lengua es de España. Mi padre y mi madre nacieron en Salónica. Mi padre de la familia Gaitán y de sus tíos Dueñas, mi madre León, así que los dos tienen las raíces en España. Mi madre, cuando llegó a Israel, trajo con ella libros y periódicos. Entonces, yo he nacido en una casa que era muy española. Mi primera lengua, hasta la edad de 4 años, yo hablé solo en el español, como se llamó después el judeo-español, que se hablaba en Salónica mientras los 500 años, sin estudiar esta lengua. Pasó de padre a hijo y de madre a hija, no se estudió. Bueno, quiero decir unos cuantos datos sobre Salónica. Salónica se fundó al año 315 antes de Cristo. Y el nombre Salónica es Tesaloniquía, que es la hermana de Alejandro el Grande, y llamó el nombre de su hermana a esta ciudad. Sabemos que antes de la expulsión ya habían judíos en Salónica. Al siglo IX, que era en la época bizantina, llegaron y construyeron entonces 2 sinagogas. En el siglo XII ya habían en Salónica 500 judíos. Y así llegaron en épocas siguientes, en 1391, 100 años antes de la expulsión, ya habían bastante judíos en Salónica. Al 1492 llegaron 30,000 judíos de España.
y eran de familias de filósofos, de científicos, rabinos y doctores, familias que la verdad llegaron y en estos años, en este momento que llegaron estos 30,000, fue Salónica que empezó a hacerse una comunidad judía española. Quiere decir que en la plaza todo el comercio se hacía en español de aquellos tiempos que empezaron 500 años antes de ahora. Entonces, ellos fueron muy de familias que llegaron de Aragón, de Castilla, de Cataluña, y formaron sinagogas de Toledo, que eran a los nombres de las ciudades donde llegaron. Al 1515 ya se formó la imprimería, ya empezaron a publicar libros que fueron en hebreo, pero y después libros que se publicaron en letras hebreas en español, letras llamadas Rashi. Estas letras, yo quiero decir que fueron al siglo XI, fueron fundadas en España, y con estas letras continuaron a escribir no solo en hebreo, en español. Así que todos los libros y los periódicos que mi madre trajo con ella eran escritos en letras hebreas, pero en español. Y este fue mi primer encuentro de literatura, de saber leer. Yo, mi primer libro a la edad de 10 años que leí en español en letras hebreas fue El Conde de Montecristo. Así que se abrió una ventana muy interesante que para mí fue, con mi curiosidad, quería saber y continuar. Bueno, así los años pasando, yo vivía dentro de mí en dos lenguas. En casa era el español, afuera era el hebreo. Y me sentí que tengo 12 culturas dentro de mí. Y los años pasaron y a la edad de 16 años yo ya tuve programas de radio en español, en judeo español, a los que en Israel, en Tel Aviv y otras ciudades hablaban esta lengua. Y estos programas de radio, no sé si vos tenés, se oían no solo en Israel, se oían en la Turquía y en otros sitios. Así que mi vida empezó con 12 culturas, y más tarde yo pensé que el griego, mis padres hablaban el griego. Así yo me encontré en un círculo de 3 culturas: el español, el griego, que se hablaba también, y el Israel, el hebreo. Y era muy interesante. Yo os quiero dar unos datos al siglo XVI y XVII. En Salónica ya se ha desarrollado la enseñanza y en judeo español. Al 1864 ya empezaron a publicarse en periódicos. El Lunar. El Lunar fue un periódico del 1864 en judeo español, en letras hebreas. Y así se continuaron a publicar. En un año
pensaron que Salónica es una ciudad judía y pensaron a llamarla Salónica la judía. Quiere decir que ahí la verdad que lo que los judíos hicieron era una cosa muy, muy interesante y importante. Así que yo continúo. Al 1876 se formó la alianza. Allí había una cosa que la comunidad judía tenía miedo que van a estudiar jóvenes el francés y van a dejar el español y la vida, pero esto no fue nada hecho y continuaron la vida española. Al 1879, en Salónica habían 120 habitantes. 70,000 eran judíos y era una cosa muy importante de saber que la verdad, por esta razón, la llamaban a Salónica ciudad judía, y la influencia fue bastante. Y los periódicos empezaron a publicarse del 1864 el Lunar, que tenía escrito el Lunar algo así. Voy a leer. Este es el Lunar. Como ves, es con letras hebreas. Y voy a leer lo que está escrito aquí. Es una acogida de diversas informaciones trasladadas de los libros y escrituras más afamadas de nuestro tiempo. Y se aparece, decía no aparece, se aparece una vez cada principio de nuestro mes. Y allí había literatura, había cosas científicas, por esto lo llamaron el Lunar. Y más tarde, al 1875, la época empezó a publicarse y continuó a publicarse del 1875 hasta el 1912, quiere decir 36 años sin quedar una vez a la semana. ¿Qué se publicaba en esta época? Aquí hay como al 1898, aquí se habló del hecho de Dreyfus. Todo fue publicado lo que ha pasado con el hecho de Dreyfus, con Émile Zola. Y todo fue dado, todos los detalles a continuación. Esto trajo a la comunidad judía muchas noticias. Había una columna de noticias del mundo, de Belgrado, de Viena y de cada país, lo que pasaba, lo que acontecía en aquellos años. Más tarde había en 1901, la época publicó qué va a ser con la lengua judeo-española. La vamos a mantener, la vamos a tener. Y entonces lo que han dicho, y yo lo quiero decir así, dijeron que un pueblo sin lengua no puede ser. Y la lengua era el judeo-español. Y esto era muy importante de continuar a tenerlo y a mantenerlo, porque dijeron, es una cosa que no puede ser sin nuestra lengua. Quiere decir que en Salónica, España, estaba presente en todo, casi en la vida, en todo. Para mí fue una cosa muy interesante cuando al 1900
1986 salí con un grupo de rescapados a correr la Grecia, porque en Grecia había 26 ciudades que vivían también judíos, así que no solo en Salónica, Salónica era la principal. Entonces para mí fue una cosa muy, muy interesante, pero no solo interesante, me llevó para conocer mis verdaderas raíces. Cuando torné un mes de este viaje, escribí el libro Curtillo Quemado, porque la familia de mi padre y mi madre fueron todos al Auschwitz y no quedaron nadie, solamente que mi madre salió de Salónica antes de la guerra y mi padre vino detrás 2 años después de ella, así los dos quedaron de las familias. Para mí fue querer conocer las verdaderas raíces que eran España. Y entonces, al 1991, estuve en Estambul y leí de mis poemas en judeo-español. Y se acercaron de mí 2 poetas españoles y me han dicho, ¿cómo puede ser que tú escribes poemas en en este español que es nuestro español antiguo? Y les dije, sí, pero es mío, es mi lengua. Y ellos quedaron así con ojos abiertos y me han dicho, tú tienes que llegar a España. Les dije, muy bien, porque sé que ahí están mis raíces. Y esto fue al 1993, yo llegué a España con estos 2 poetas que son hermanos. Para mí, la verdad que no puedo decir otra cosa que hermanos. Y empezó mi descubrimiento muy especial de mis raíces verdaderas. Yo quiero leervos un poema escrito al 1922 por Abraham Aron Capón, que vivía en Sarajevo, y la publicó porque era también, España siempre fue, no solo en Salónica, Salónica era un centro grande, y en este poema, que es un poema muy especial, escribió su amor a España. Y lo voy a leer. Bien. A ti, España bien querida, nosotros, madre, te llamamos. Y mientras toda nuestra vida, tu dulce lengua no dejamos. Aunque tú nos desterrates como madrastra de tu seno, no estancamos a amarte como santísimo terreno en que dejaron nuestros padres a sus parientes enterrados y las cenizas de milarias de tormentados y quemados. Fue a ti, para nosotros, hasta hoy conservamos amor filial es una forma de filial, país glorioso. Por consiguiendo a ti mandamos nuestra salud glorioso.
Quiere decir, esto se escribió en 1922, todavía se mantenía el amor a España. Quiero daros unas cuantas noticias muy especiales que se publicaron en el periódico La Época. Como ya al 1901 sobre el judeo español, pero antes, en el 1931, vieron que en el 1537 había una epidemia, y lo noto porque estamos en un tiempo bastante, días muy fuertes y encerrados en casa. Estamos encerrados, no salgo, hay 3 semanas, cerraron todo y no puedo salir de casa. Entonces, esta noticia del 1537, que hubo una epidemia muy fuerte en Salónica y más de 7,000 judíos fueron muertos, y bueno, quería hablar que no estamos en cada siglo, parece que hay algo que nos llega. Y otra noticia, que en el 1924 se publicó una noticia en el periódico La Vara, una forma de ver qué va a ser en el año 2000. Esto era en el 1924. Y dicen, ¿qué va a ser en el año 2000? Un profesor. En el año 2000, las casas van a ser tan altas que nuestra garganta no podrá, la cabeza no podrá ver, vamos a mirar las nubes. Vamos a tener escaleras, y lo dice, escaleras que volan, que ahora tenemos escaleras cuando subimos, no nos llevan las escaleras. Y esto es una cosa bastante, yo os quiero leer algo de este periódico. En el año 2000, él dice, en el año 2000, según este profesor, los criados vivirán con dulzor. Y el mecanismo y la electricidad serán los salvadores de la humanidad. Con las máquinas mucho experimentadas, todas las casas serán fabricadas. Así el hombre tendrá reposo y cada criado con alegría y gozo. El radio será de grande avantaje. No habrá más ni letras ni postaje. El morador de América con aquel de Marroquía, boca con boca hablarán cada día. Esto es una cosa muy interesante como él lo ha escrito. Inventarán espernas maravillosas. Bueno, los carros y automóviles y elevados finestones ya serán arrematados, porque los que había, porque chicos y grandes y pobres y ricos, medio aeroplanes volarán como pajaricos. Es una forma de expresar lo que puede ser. Las escaleras que nos traen Isurim, finestones tomarán balderín y no habrá más subir escalones, otro que subirán con los balones. Quiere decir una forma, y así y más y más. Las casas serán tan altas que en expandiendo las gargantas nunca se podrá ver el tejado, porque siendo por las nubes será tapado. Quiere decir, así traían unas noticias que yo encontré muy especiales para
contaros qué se publicaba en estos periódicos. Muchas cosas humorísticas. Habían periódicos humorísticos que llamaban el Shamar, la Gata, la Trompeta, el Kirbach, y todos estos se publicaban, y más, el Punchón, Charlot, así que publicaban cosas de la vida en una forma humorística que era un encuentro con estos periódicos en las casas que había el patio y alrededor las moradas, y se sentaban y leían en estos periódicos. Yo pues quiero leer poco de un poema escrito, Ven, ven, paz, del 1922, porque había el peligro de una guerra. Y decían por la paz, ven que desde tantos años te esperamos. Chicos como grandes, todos a ti amamos, siendo sos la sola que nos puedes quitar de tanto aprieto y de mal llevar. Traemos un poco de reposo a nuestro país maloroso, y la alegría y más y más. Y esto son cosas que así escribían, poemas que eran algo que traían en estas escrituras lo que había pasado en la vida de los judíos de Salónica. Yo quería con vosotros también compartir unos proverbios también que escritos en judeo español, y los voy a leerlos. Estoy segura que se conocen porque me parece que son traídos también de España. Al que madruga, Dios le ayuda. Otro, a donde fueras, a donde irás, haz como verás. Y esto es de España también. Y más. Yo esto me lo acuerdo de mi madre, porque decía que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Así que no sé si es también conocido. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Y más como esto es Salónica. Para mí, me ha llegado todo esto de mi madre, porque así hablábamos en casa en español. Nunca con mi madre no he hablado en hebreo, y esta lengua quedó en mi vida y como el hebreo. Por esta razón, cuando yo empecé a escribir poesía, escribí directamente en dos lenguas, en hebreo y en español. 5 de mis libros fueron publicados en España. Y así que yo recorrí España, estuve leyendo de mis poemas en judeo español en 50 ciudades. Así estuve también en Granada. En Granada encontré al alcalde en el tiempo que estaba. Y el alcalde me ha dado esta grande, la afirmación de la expulsión de los reyes de entonces, y la tengo. Así que la verdad para mí fue la lengua española, como la dicen judeo español, era de Salónica a Tel Aviv, y para mí fue unas alas que me llevaron la verdad al mundo. Esto es una cosa que no sé si
si no se puede decir a otro país que las personas que vivieron en España continuaron a mantener no solo la lengua y toda la tradición. Cuando yo estuve en Madrid, en la Puerta del Sol, y entré en una conditoría, y estoy viendo buñuelos. Y yo digo, ¡ay, buñuelos! Esto es de mi casa. Quiere decir que cada vez para mí España más y más está en mí, porque yo comía buñuelos que mi madre hacía. Y es una cosa que no sé si hay otro país que dejó no sé cómo decir, una cosa tan fuerte para tenerla 500 años y llevarla y continuar como nacida en Tel Aviv. Así que la verdad es una cosa muy especial y España está todavía en mí. Y hice dos documentales con mi hijo. Mi hijo vive en París, es persona de cine. Y le dije un día, mira, tenemos que hacer algo. Y él me dice, debemos que hacer algo en España. Hicimos dos documentales. El uno es León Reencuentro y el otro es Toledo, el secreto oculto. Estuvimos meses viviendo en España y rodando, y después estos 12 documentales fueron en más de 6 en el mundo. Se vieron, por supuesto, en España y en Israel. Es una cosa que pasó a mis 2 hijos, a mi hija y a mi hijo, España todavía. Así que continuamos Quiero decir una cosa que yo me sentí en España muy recibida, la verdad, con brazos abiertos. Amigos y alcaldes. En León el alcalde me ha dicho, mira, vamos a nombrar una plaza a tu nombre. En León hay una plaza a mi nombre. Hay y más cosas que la verdad. En Salamanca, el alcalde me ha dicho, tú serás huésped distinguida. Hay cosas que para mí es no me lo creo porque yo soy de Tel Aviv, pero mi alma todavía está en España después de tantos años. Así que Salónica fue una isla española que la verdad llevó y trajo mucho la comunidad. Es una cosa muy triste que muy pocos quedaron de esta comunidad de la Segunda Guerra Mundial. 95% de los judíos de Salónica fueron exterminados. Así que todo lo que puedo yo hacer y hablar de Salónica, la española, lo voy a hacer. Y muchas gracias por oírme. Y si puedo, Pepa, un poema mío en judeo-español. Claro. En el fondo del tiempo. Cuando la oscuridad cubrirá mi cara y la tuya, y vamos a flotar en lo vacío, en los fondos cubiertos con montones de tiempo. Ahí nuestro espíritu va a crecer en cada letra y signo, va a desbrochar como un corriente de fuego, va a encender palabras, piedritas entre las medianas del tiempo. Entonces
vuestros nombres se van a grabar en los caminos de secreto y van a abrir las puertas de unión. Y con esto yo termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias Margalit, muchas gracias, de verdad. Yo siempre que estoy aquí en nuestra biblioteca con Margalit, siempre estoy emocionada, o sea, es que no, es muy fuerte. Primero porque, y no lo he dicho antes que no la presenté, el currículum de Margalit, su biografía, es tan tremenda que bueno, yo sí voy a decir, primero, bueno, que es un honor, es de verdad un lujo, Margalit, tenerte aquí, que tú compartas todo, tus vivencias, tus temas familiares, tu poesía y tu amor por Sefarad, ¿no? Y que realmente eres un ejemplo vivo, que no creo que queden ya tantos, por desgracia, de todas esas familias judías de Salónica, de otros lugares, pero en este caso de Salónica, ¿no? Entonces yo creo que yo te animo a que tú sigas así y difundiendo, y además lo haces con el corazón y llega, ¿no? No he hecho lo que suelo hacer, que es presentar a nuestra invitada, pero vamos, que en este caso es que es sobradamente conocida. Sí diré que es nacida en Israel, en Tel Aviv, y que, bueno, pues estudió en la Universidad Bar Ilan literatura, y luego ha sido miembro de, bueno, pues de muchísimas asociaciones. Tiene una lista de poemas, de libros escritos impresionante, que, bueno, no terminaríamos aquí, de premios, como ella ha dicho, de homenajes hechos. Entonces, bueno, yo creo que tú eres una representante viva de lo que es esa mujer sefardí, ya digo, y sorprende mucho, o mucho, como has dicho, los proverbios, por ejemplo, son de aquí, Margalit, nosotros los decimos igual. Y Salónica y lo que fue el antiguo Imperio Otomano, tú sabes que las comunidades estuvieron aisladas, entre comillas, de la península de Sefarad, por lo menos 3 siglos, o sea, no hubo realmente tanto contacto, ¿no? Entonces es increíble cómo se conservó todo ahí, ¿no? De modo que, bueno, yo de verdad, no, simplemente decir, te agradezco muchísimo, muchísimo tu ofrecimiento para participar. Y bueno, vamos a abrir ahora un turno aquí, porque se trata, ya sabéis, que esto es como, bueno, aunque aquí detrás yo no tengo una biblioteca, la tengo, pero no está, pero esto es como si estuviéramos en la biblioteca. Y bueno, pues por favor, quien quiera, tenéis los micrófonos abiertos, con lo cual, pues el que lo desee puede empezar a preguntar lo que queráis. ¿Quién se anima? Margalit, hola, es María Elena Cuartas, vivo en Ámsterdam. Sí. Quisiera preguntarte si, ¿de dónde venían los españoles que fueron, judíos españoles sefarditas que fueron a Tesalónica? ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? ¿De ¿Sabéis? cuántas ciudades venían? Sí. De Aragón, de Castilla, también de otras ciudades que fueron los 30,000, de unas ciudades que la verdad también de Andalucía. Es muy interesante. De esto, cómo se recogieron así para llegar, es una cosa que no hay datos. Pero sí se saben los nombres de familia de las personas que llegaron, y vos decir qué nombres, qué familias llegaron de Salónica, como así, la familia Almoslino de Cataluña, Ben Aramá de Aragón, Rabí Yosef Pasi de Toledo, Ben Yehuda Ben Benishti de Castilla y más. Así que se fueron estos 30,000 de cada. Y lo que sí hicieron en Salónica, habían más de 20 sinagogas, y cada sinagoga hubo el nombre del sitio de donde llegaron. Y había una sinagoga que llegaron también de Portugal, y había la sinagoga portuguesa. Así que
de 26 sinagogas o 24 sinagogas, hoy en día hay 2, la muy grande y la otra que es más pequeña en el centro de Salónica. Para mí fue conocer Salónica, es de ver dónde mi madre nació, dónde mi padre nació, y saber que ellos mantuvieron a España en la familia. Mi abuelo, que no lo he conocido, de mi madre, decía León, Joseph León, escribía poesía. Así que lo que sí sé, que había conexión con Ámsterdam, decimos los piyutim, quiere decir los sones que se cantaba de la ley, los piyutim. Sí había conexión con estos piyutim en Ámsterdam, de Salónica con Ámsterdam. Gracias. Me gustaría participar, si me dan permiso. Sí, decía que claro que sí, bienvenido, Ángel. Gracias, gracias. Mi nombre es Ángel Salvador Calderón, y mucho gusto para estar con ustedes. La historia que contó nuestra expositora es un poco la historia personal también mía. Sí, Es decir, perdón que te interrumpa. Ángel, un momentito. ¿Puedes poner la cámara que se te vea la cara? Porque se te ve media cara nada más. Ahora, ahí, perfecto. Ahora sí. Gracias, disculpa. No, decía que la historia que escuché de nuestra expositora, que ha sido magnífica, es la misma historia que he vivido yo con mis padres y mis abuelos. Y en lugares totalmente distintos, ¿no? Ella habla de Israel y yo estoy hablando de la Argentina. A mí me gustó muchísimo la participación y te felicito a ti por la iniciativa. Pero yo quería tocar 2 temas, si es posible. Sí, posible. Uno, los judíos sefaradí durante el Holocausto. A mí me llama mucho la atención que, si bien el Holocausto es una tragedia del pueblo judío, de los 6 millones que hemos perdido, no se toca fundamentalmente el drama proporcional que hemos sufrido en Salónica en el Holocausto. Es decir, 500 años de cultura en Salónica fueron terminados, arrebatados por el genocidio nazi. Y realmente eso es muy doloroso porque la comunidad de Salónica se termina con la cultura, con la influencia, inclusive recién estaba investigando, Ben Gurión estudió en Salónica, Sí. En 1912. Sí. Imagínense Ben Gurión estudiando en Salónica. Y luego desaparece toda esa cultura y la influencia que escuchamos de nuestra expositora. Yo quería resaltar la importancia de que nosotros, los sefaradín, perdimos de Salónica ese drama que no está muy bien documentado a nivel de información para el tiempo. La otra cosa que quería tocar era simplemente contarles que mis abuelos rezaban en hebreo, cosa que yo escuchaba con todo el corazón. Hacían el amor en francés y peleaban y discutían en turco, pero evidentemente se comunicaban solamente en judío. Simplemente. Y quería hacer solamente para agregarle algunas cosas a nuestra querida expositora sobre las bendiciones que yo escuchaba cuando era niño. Por ejemplo, pullados y no menguados. Sí. Es tal vez el dicho más elocuente en la larga lista
de las bendiciones de nuestro pueblo, de nuestra esencia. ¿Qué quiere decir? Aumentados y no disminuidos. Sí. La otra es Aniaraj, que no te caiga y que no le caiga. Era una cosa muy, muy de bendición que mi abuelita me decía cada vez que salía de la casa. Otra de las cosas que recuerdo con respecto, ahora que me motivó la expositora, era sanidad que haya. Por supuesto, es un idioma antiguo, es decir, que nos den salud, ¿no es cierto? Y por último, quería aportar lo que decía mi abuelita cuando decía que el Dios te dé todo bueno y que sea para las buenas horas que tenga. Gracias por dejarme participar y ha sido un honor muy grande conocer a esta poeta y esta escritora tan emocionante. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estuve en Argentina, en Buenos Aires, 2 veces. Y encontré ahí la comunidad judía y hablé sobre mi poesía y la verdad que en la Universidad de Belgrano también había ahí un estudiante que quiso escribir sobre mi poesía, de un seminario, no sé. Y encontré a María Kodama, la esposa que era de Borges. Y la verdad que encontrando ahí la comunidad judía, fue Mario Cohen, entonces, no sé si lo conoces. Mucho. Lo encontré ahí. Estuvimos ahí, la verdad que para mí fue una cosa muy importante de ver cómo se puede, cómo todavía allí se interesaron de todo en español, para ver cómo mi lengua española de casa, la verdad, se abre el mundo, porque en hebreo no lo podía hacer, pero español sí. Así que me era muy interesante estas 2 veces que estuve en Buenos Aires. Estuve en muchos países, en más de 12 países en el mundo, con mi poesía en judeo-español. Muchas gracias, Ángel, de verdad. Muy interesante. Y si tienes algún libro que quieras compartir, en otra sesión estarás invitado cuando tú quieras. Gracias. Y mira, la poesía de Margalit es absolutamente impresionante, Margalit. Y cuanto más la leo, de verdad, es de una finura, es de una sensibilidad impresionante. No lo sé, es única, ¿eh? Entonces, no, sí, así es. Y bueno, pues más personas, ¿quién más se anima para comentar algo, preguntar algo? Tenemos todavía un poquito de tiempo. Venga. Hola. ¿Qué tal, Tiziana? Desde Italia. Hola. Gracias, Margalit, para tus palabras. Me encanta lo que escribes. Yo te quería preguntar si en Salónica quedan, yo que sé, una casa o algún recuerdo físico de tu familia, de tus antepasados. Si queda algo físicamente, como puede ser una casa o algo así. La casa donde mi madre nació. Estuve en Salónica, fui a ver dónde nació, porque era una cosa muy triste para mí, porque siempre mi madre me decía, tenemos que ir juntas a Salónica. Era una madre que me dio mucho, mi padre me dio unas cosas, mi madre me dio todo de lo que libros, periódicos que trajo con ella, que 180 libros, 150 periódicos que para mí ahora estos me dan a traer de nuevo la vida de Salónica afuera. Entonces yo fui a ver
porque era 3 meses después que mi madre ha muerto, yo estuve en su casa. Para mí fue este viaje tan especial, porque vi su casa, porque ella me hablaba mucho de su casa, sabía cómo llegar a su casa, porque yo ya conocía las calles que me decía en Tesalónica, vivía aquí, se va por ahí. Yo cuando llegué a Salónica, dejé la maleta al hotel y dije, yo quiero ir en esta calle con un taxi, porque yo hablo poco el griego también, así que yo podía hablar en griego a los taxistas, y me llevaron, sabía exactamente cómo llegar, dónde era el Cinema Pathé y dónde era la casa de mi madre. Y ahí estuve mirando. 2 mujeres, escribí un poema, 2 mujeres así se acercaron de mí porque me vieron con la cámara fotografiando y tenían ahí un miedo, porque quien viene y fotografía, que no después quiera, no sé, y me preguntaron, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué estás fotografiando la calle, las casas? Y les dije, mi madre nació aquí, aquí se engrandeció, aquí era su escuela. Quedaron así, bueno, esto conocí donde mi madre nació. Para mí fue un mes que estuve en Grecia recorriendo, y después llevé a mis 2 hermanas porque quería que ellas también sepan cosas de mi padre y mi madre, y las estuve llevando a la Grecia, porque yo recorrí la Grecia 5 años para saber cada piedra, cada sinagoga, cada cosa. Así que en estos 5 años que recorrí la Grecia, del 1987 hasta el 1991, yo dije España, ahí son las raíces. Así que sí, conocí. Qué maravilla. Gracias. Gracias. Bueno, pues si alguien quiere alguna Sí. última participación. Quería Sí. hablar, bueno, es la segunda Claro. vez que te escucho, Margarit, un gusto. Sabes que yo vivo en Buenos Aires, aunque soy tucumana. Te quería preguntar, dijiste del nombre de 2 documentales que tu hijo filmó. Me gustaría saber el nombre de tu hijo y cuáles son esos documentales para verlos. Es eso. El uno es León Reencuentro. Ajá. Y yo hice investigaciones de todo lo que fue en León por los judíos de León, donde vivieron, y con mi hijo lo hicimos. Y el segundo es Toledo, el secreto oculto. En haciendo el film en Toledo, descubrimos cosas que no se habían descubierto antes porque bajimos a en las casas, ahí bajo habían, no sé cómo se dice en español, sótanos. Sótanos. Sótano. Bóvedas, sí. Muchas casas en Toledo. Bóvedas, sí, sótano. Entonces, bajimos en una casa, estuvimos por la calle donde era la judería de Toledo, y nos vio una persona, se acercó y nos dijo, ¿qué estás haciendo? Dijimos, con mi hijo estamos rodando sobre Toledo. Adi, entrando a mi casa. Y entramos a su casa. Y lo que encontramos ahí es una cosa, porque era una casa judía del siglo XIII, y que había cosas, y está en todo rodado en el film. Él encontró bajo donde vivía 2 apartamentos antiguos, y los rodimos por la primera vez. Yo estuve más de 5 o 6 meses en Toledo para poder yo conocer cosas y más cosas que no se habían conocido antes. Así que en este documental
está esta casa rodada y descubierta por la primera vez. ¿El nombre de tu hijo, Margarit? Jack, lo llamamos Jack. Jack es el nombre de mi padre, alaba Shalom se dice, Sí. y lo llamamos Jacob, Jack Matitiao. Okay. En el internet se puede encontrar muchas cosas. Sí, pero quería verlos a eso que dijiste y tenía ganas de verlos. Sí. Ok, gracias, Margalit. Muy bien. ¿Alguien más se anima? Bueno. Una pregunta, Sí, Pepa, Mati, por claro, favor, claro. si me permites. Sí, se La puede, última, se muy puede. cortita. No, tienes tiempo. Todavía acabamos de hacer una horita. Nada, es por el apellido Matitiao, ¿no? Sí. Es un apellido hebreo, pero Sí. si tú nos podrías decir tu apellido original, Sí, sefardí, vamos a decir, porque sí. será un apellido sefardí. Eso es lo que te quería preguntar, es mi curiosidad. Gracias. Sí. Bueno, Matitiao es de mi parte, de mi marido también, que ya no vive más, es Matitiao. Era Matatia. Matatia en hebreo es don de Dios, en la significación de esta Matatia. Él nació en Alejandría, en Egipto. Alejandría era una ciudad, que recogió muchos judíos en el 1926-27. Hubieron inmigraciones de Salónica afuera y sus padres, y un poco antes, emigraron a Alejandría. Al 1927 hubo inmigración a Buenos Aires, a Argentina. Hubo unas, porque no voy a entrar en la historia de estas emigraciones, pero de Salónica, la madre de mi marido es de Castro, y vivía en una ciudad en Grecia, y es de Castro, quiere decir de Castro española. Y el padre es Matatia, y él sabe que llegó a Grecia de los que fueron echados de Roma de antes 2000 años. Su familia llegó a Grecia, al norte de Grecia, y allí es la Matatia, este nombre de familia Matitiao. De parte de mi padre, hay dueñas, hay Gaitán es el nombre que yo tenía antes de casarme, Margalit Gaitán, y es de parte de mi padre. Y cuando me casé, quedó poco tiempo, llevé Margalit Gaitán Matitiao, por fin quedó Matitiao. Muchas gracias, Margalit, y un gusto oírte. Gracias. Muy bien. Pues, ¿alguien más? Si alguien más quiere. Una pregunta cortita. Sí. ¿Qué opina Margalit Sí. sobre la ley de concesión de la nacionalidad española a los sefaradíes originarios de España? Eso es importante porque el perdón que hemos recibido sobre la injusticia de la expulsión 1492 es algo que impacta no solamente a nosotros como sefaradí, sino al mundo, el reconocimiento que en última instancia Felipe VI, rey de España, aprobó en última instancia la ley. Sí, yo estábamos por punto a hacer cosas con la familia del rey, de los reyes. Yo encontré a la hermana de la reina cuando estuve en España, tengo fotos con ella. Teníamos programas de hacer cosas. Sí, yo
en todos los 24 años que estoy en contacto con España, encontré muchas personas que me han dicho, estuve en contacto con los israelíes en la Shagrirut, en Bajadas. las embajadas, sí. Y yo trabajé con los embajadores y estuve en contacto porque ellos me acompañaban cuando yo salía a hablar sobre mi poesía y sobre Israel y sobre todo. Así que hablaron que puede ser, me pueden dar de honor de ser española, pero yo no se llegó a hacerse. Sí, me pidieron si yo quiero vivir 2 años en España, 2 años, y yo recibiré directamente. Pero lo que sé que es muy importante, esto lo que han dicho, que dar a los españoles que tienen raíces españoles, dan esta licencia y ser con españoles. Pero mis hijos querían hacerlo, pero dijeron que quieren que se sepa la lengua perfecta y todo. Y era bastante fuerte hacerlo para tener sí. Entonces, para mí personal, no me hacen nada porque podía viajar sin problemas y soy israelí ahora y eso. No sé si te pude dar la respuesta que me has preguntado. No, simplemente por una cuestión emocional. Yo ya a mi edad, ser español no significa, digamos, nada, ¿no? Es decir, pero emocionalmente, digamos, pertenecer a algo que mi familia durante siglos y siglos y siglos pertenecieron a una España idealizada. Es decir, tú como yo, como muchos sefaradim, nacimos embelesados por los cánticos, por las comidas, por las anécdotas, por los España que nunca inclusive vivieron. Yo creo que sí, que la nacionalidad era reconocer definitivamente el error español y desgraciado de la expulsión de 1492, que no es la única, porque de ahí pasaron a Portugal, y de Portugal después por la pasión nos echaron nuevamente de Portugal, así que... 5 años después que de España, porque hay muchos, en el documental León Reencuentro, hay la historia de que pasaron de León a Portugal. Y hay una historia que la voy a contar que se llama Agadán. Un grupo de judíos que fueron al camino a Portugal se perdieron en el camino y quedaron en un sitio que había un río corriendo y vivieron ahí, se instalaron en el camino de León a Portugal en un sitio. Este grupo tenía sabiduría cómo melecinar con hierbas, y los casales alrededor sintieron, allí hay personas que viven. Esto me lo ha contado un profesor de historia cuando estuve en Ponferrada, en España, porque allí di una lectura, y me llevó a este sitio, un sitio isolado, las montañas altas, y allí había unas casas derrotadas. Y me ha contado, aquí vivieron judíos que eran al camino para Portugal, y este lugar se llama Agadán.
Este lugar los conocen los españoles, saben sobre esta leyenda, Agadán. Y yo pregunté, porque la palabra Agadá es leyenda en hebreo, y a este lugar lo llamaron Agadán. Este lugar está filmado, lo hemos filmado en el documental León Reencuentro, porque es una cosa que en la vida se encuentra cosas que te parece que son místicas y que no pueden acontecer, pero sí, la vida tiene muchas cosas que no nos creemos, que cosas que no son, al pensar, no son lógicas, pero acontecen. Y ahí se ve como las casas derrotadas alrededor, y me dice este profesor, mira, Margarita, me llamaban Margarita, mira, aquí no hay un signo de una iglesia. No puede ser que un sitio que no hay, que viven y no hay iglesia. Hay que tener una iglesia. Pero aquí no hay, aquí vivieron judíos. Esta es una leyenda, o sí o no, de los rescapados, que salieron los expulsados de León al camino a Portugal. Y después de 5 años, tornaron a León, lo sé, 2 o 3 familias que huyeron de Portugal porque había problemas, y formaron un centro cultural en León. Allí filmamos también. Allí vivía esta familia judía. Es una casa muy grande, eran muy ricos. Y cuando habían las fiestas judías, decían, cerraban los abajures, cerraban todo y mantenían las fiestas judías. Pero dentro de esta casa hay una capilla con Jesús y con María y con... Estas son cosas que yo las he vivido en España de estos dos puntos de vista. Y así es la vida, así es la vida. Y yo puedo decir que a mí en España me recibieron como una hermana. Hicieron tantas cosas en todos los sitios que yo estuve. Fue una cosa muy emocionante para mí recibirme, alcaldes y todos, en esta forma, que me sentí, tengo que decirlo, cada uno. Muy bien. Sí, por favor, Ángel. Ángel, ¿Cómo? si querías añadir algo ya, y ya retomo yo y cerramos. Yo me quería referir que una cosa es recibir en España a alguien del extranjero, como extranjero, y es distinto llegar a España y mostrar un pasaporte español. Es decir, yo hoy soy español. Y ese orgullo no solamente es un orgullo, es mostrarle a España que estuvieron equivocados y que me reciben ahora como volviendo a mi casa. Eso es distinto a ser recibido, un embajador, un visitante, que recibir a un hermano, ¿no? Es decir, yo escuché frente al rey, frente a mi cara, donde el rey pedía perdón. Y eso no tiene... Es maravilloso. No lo paga nadie. No sentir, después de 500 años, a través de todo, el perdón de Felipe VI a un humilde y desconocido judío español. Sí, es verdad. Es verdad. Pues bien. Sí. Yo voy por no alargar esto Jaime. ya demasiado. Margalit, ¿tienes algo más que añadir por cerrar ya No, la reunión? veo que Jaime quiere decir algo. Bien, bien. Sí, sí.
Jaime. buenas tardes. He entrado tarde porque tenía un problema con el audio. Vamos a ver, sobre el tema de lo que se está hablando de la nacionalidad. Ya, aparte que ya eso ya finalizó desgraciadamente el plazo para volver otra vez a los trámites de la documentación, pero hay una cosa todavía que queda pendiente, la valoración del patrimonio que se perdió. ¿Eh? Y yo soy español, ¿eh? Nosotros fuimos de los que nos quedamos en Ceuta o en el norte de Marruecos cuando la expulsión. Pero todavía, como está, la señora Margarit está hablando de León. León fue muy, muy antisemita, ¿eh? Muy, muy, muy. Muy porque creo, yo tengo un compañero, bueno, yo ya estoy jubilado, un compañero mío de ahí de León, que tiene un despacho, una asesoría laboral, me estuvo un día comentando que hacían que era, vamos a matar judíos, un día de Semana Santa. Y digo, coño, ¿me Sí, vaya a matar? Dice, no, hombre, no. Es que es una bebida, es una de vino, y bebida. eso que vamos a hacer, una bebida. Digo, oye, macho, digo, no me Sí, invitarás, ¿no? Dice, no, hombre, no. Pero eso es una cosa así. Digo, hombre, digo, ¿yo cómo voy a ir a matar judíos? ¿Me vaya a matar otra vez o qué? Ay, Dios mío. Dice, no, es una costumbre. Digo, bueno, sí, pues eso no sienta nada bien, desde luego, ¿eh? Pero bueno, sí. Pues Esto lo sé, me lo han contado. te lo contaron, ¿no? Seguro, porque lo sabía. Y decían a las mujeres que salían a beber y ¿qué van a hacer? Es una bebida. Me parece que hay algo en el documental, eso, de esta bebida, salieron a matar judíos. Bueno, ahí está en León, Ah, la en el verdad, documental lo que lo tiene, que sí, fue. muy En bien. Puente Castro, no sé, yo estuve en Puente Castro. Puente Castro hay era el lugar donde vivían los judíos, era bueno, hay muchas, es para estar una hora más de lo que eh, yo he vivido. bueno, yo ya por el Nada. tiempo pues voy, perdón, sí, si querías terminar, Jaime, No, vale, No, gracias, nada más. vale, muy bien. Nada más. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando. Esto ha sido absolutamente maravilloso. Yo quería comentar, simplemente por cerrar, de lo que habéis estado hablando. En primer lugar, tema de la ley, Ángel, yo creo que, y lo comentaba con Margalit cuando hemos estado haciendo las pruebas esta mañana, que la ley de nacionalidad cuando se aprueba en el 2015, para mí, que yo llevo trabajando un poquito y estudiando sobre la historia y la cultura de los judíos de Sefarad, supuso de alguna forma la abolición de la Inquisición mental. Es decir, la Inquisición evidentemente fue abolida en 1834, pero en la sociedad, por lo menos en la zona de Sevilla, que es donde yo estoy, quedaba todavía ahí, y bueno, en Toledo, también viví 5 años en Toledo. No, la gente todavía, eso de decir judío, uy, espérate, cuando ya se aprueba esa ley, es como decir, bueno, ya ser judío no está prohibido aquí, al revés. Vamos a ver si vienen muchos, pues por lo que sea, ¿no? Entonces, para mí creo que eso ha sido muy importante, con independencia de que los trámites han sido bastante complejos, caros, podría haber sido mejor, evidentemente. Pero creo, o lo que yo he percibido ha sido eso. Y después la restitución, claro, la restitución histórica, porque el pueblo judío, vosotros lo sabéis casi todos, pero esto se va a difundir y yo lo voy a decir. El pueblo judío estuvo al menos 1500 años antes de que fuera expulsado, por lo menos. Y eran unos españoles, claro que todavía no existía el concepto de España, pero eran más, y era una parte muy, muy importante de la sociedad, a todos los niveles. O sea, que si hoy España es lo que es y Portugal es lo que es, la península ibérica es lo que es una gran parte por el trabajo y la aportación que hicieron los judíos. Entonces, claro, esa injusticia tan tremenda, pues con la nueva ley, evidentemente, hay una cierta restitución. Evidentemente que es cierta, porque de nuevo, 500 años de historia no se solucionan con 3 años
para ver si pido la nacionalidad corriendo. Ha habido mucha gente que se ha quedado fuera. Y eso ya es otra cuestión y otro debate que se podía abrir, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, sí, ha sido un gesto importante y ya habrá que ver el futuro, ¿no? Con respecto a la salida, a la expulsión, a lo que comentabas de este pueblo que se quedaba la leyenda, aquí está con nosotros María Elena Cuartas de Marchena, que ella es de una familia y de hecho tenemos ahí a ver si podemos hacer una investigación, porque hay que restituir, también trabajando para recuperar el patrimonio, Jaime, el patrimonio que has dicho, claro, se perdió patrimonio físico, se perdió sobre todo un gran legado inmaterial, se perdió muchísimo conocimiento, porque quienes se fueron eran personas del conocimiento. Entonces todo eso, bueno, pues aquí estamos trabajando como hormiguita, haciendo, bueno, un granito de arena, pero yo animo a todos, a que de alguna forma colaboremos para que podamos ir restituyendo. No nos queda otra, realmente hay mucho patrimonio que no vamos a poder recuperar, evidentemente. Pero también hay patrimonio oculto, como los sótanos de las casas que se encuentra Margalí, que yo he vivido en Toledo, yo conozco esos sótanos, Margalí, yo he visto muchas cosas allí. Entonces Sí. todavía queda patrimonio por recuperar. Y por último, la huida, bueno, pues María Elena, estaba yo diciendo que esa familia, los de Marchena, salieron de un pueblo de Sevilla, de Marchena, y fueron hacia Portugal. Por Portugal hay de Marchena en pueblos de Portugal, en ciudades que estaban allí viviendo y fueron hasta Ámsterdam. Y luego estaba también con nosotros Milton Cohen Enríquez, que él se ha tenido que ir, acaban en las islas, las Antillas holandesas, Curazao, y de ahí se crean comunidades judías de muchos lados de Latinoamérica, Ángel, y tú lo sabrás. Entonces, al final, queda un trabajo enorme por hacer, pero al menos existe esa oportunidad, que antes no existía. Es mi opinión, Mota de Judía. por cerrar un poco, ¿no? Tendría que ir a ver Mota de Judía. ¿Perdón? Ahí hay una cosa tan buena de España para nosotros. El pueblo que cambia su nombre de la barbarie anterior a un nombre que ya no es más Mata Judíos, sino Mota de Judía. Es verdad. Mota de Judía, ¿de verdad? Hay cosas muy buenas de España para nuestro pueblo, ¿no? Sí, yo tengo que añadir ya y termino, que yo, dedicándome a lo que me dedico, mis orígenes son judíos claramente, aunque yo no he crecido en una familia judía, pero yo no he tenido nunca jamás ningún problema, llevo casi 6 años va a ser trabajando en esto, por el hecho de defender y de hablar muy claro sobre lo que fueron los judíos y todo lo que tenemos gracias a ellos y lo que hay que trabajar. Entonces, sí es verdad que habrá algún lugar donde pueda haber una cierta animadversión, pero yo me alegro mucho, lo primero, Margalí, que siempre te hayan tratado así de bien. Imagino que de todos los que estáis aquí, pues que hayáis tenido experiencias parecidas, y yo no me he encontrado problemas, al revés. Y mira, estamos aquí, que hemos pedido solicitud hace 2 días, y esto es una institución, y nos han abierto las puertas, y se dedican a los estudios árabes, ¿de acuerdo? O sea, al andaluz, pero la parte árabe. Estamos en el centro, en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, y aquí estamos y se han abierto totalmente, de manera que yo esto es lo que puedo decir, lo que estoy viviendo. Bueno, pues vamos. Pepa, ¿me das 2 Claro minutos, sí, un momento? por supuesto. Tenemos unos minutitos. 2 minutitos. Algo a lo mejor interesante. Mi familia fue de Amsterdam para Curazao y en Curazao se habla papiamento. Aparte que nosotros en la familia siempre hablamos castellano, pero también hablamos de papiamento. Y una vez que estaba en Tel Aviv, en un taxi con mis tías que en este momento vivían en Miami, estábamos en el taxi hablando en una combinación de papiamento y español. Y entonces el taxista nos dijo, ¿pero de dónde son ustedes? Y nos dijo, y nosotros dijimos, bueno, somos de Curazao, somos de Cuba, somos de qué. Él dijo, sí, porque el idioma que están hablando ustedes, yo soy de Tesalónica. Y es mi familia, porque él había nacido en Israel, pero mi familia es de Tesalónica. Y el idioma que ustedes están hablando es el idioma que mi abuela hablaba. Yo comprendo lo que ustedes están hablando porque yo no lo hablo más. Él dijo, yo no lo hablo, pero yo oyéndolo ustedes,
las comprendo. Así que el mundo sefardita, desde Tesalónica hasta Curazao, hasta Ámsterdam, y así, bueno, así nos comunicamos. Muy bien. Estupendo. Yo Bueno, pues les muchas deseo, gracias, sí. yo les deseo a todos una buena salida del Yom Kippur y que sea todo rogadero y que sea todo bueno. Amén. Gracias. 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 Claro que sí. Amén. Claro que sí. Gracias. Shana Tova, Shana Tova. Shana Tova. Bueno, gracias a Sameach. todos. Gracias a Pepa, que está haciendo una cosa maravillosa y importante. Gracias, Pepa, gracias. Y que cada uno de vosotros, espero que algún día nos podamos encontrar. Esto no se sabe. Aquí en Granada, Margalit. Tenemos que traerte otra vez. A Margalit le hicieron un homenaje, una velada poética hace 8 años, nada menos que desde la Alhambra. De manera que trabajaremos para volver a traerte a la Alhambra. Bueno, pues... ¿Está en la facultad de semítica ahí ahora? ¿Perdón? Si está en la facultad de semítica. Sí, hay un departamento de semíticas aquí en Granada. Es las pocas universidades en Andalucía, que es donde yo conozco, que tienen estudios Ahí está María José Cano y María Lola José Ferrer y Cano, tal, ¿no? pero sí, ya no está ella como profesora, pero aquí hay un departamento de semítica y hay algunos investigadores muy interesantes. Entonces yo también estoy aquí en parte por eso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En Sevilla todavía no hay. Tendrías que terminar el programa con una canción, Pepa. ¡Ay! Bueno, lo que pasa es que me pilla aquí con la voz un poco, pero yo la canto, sin problema. Si me queréis escuchar, yo la canto. A ver, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te apetece? ¿Qué te gusta? Esta canción dolorosa de la salida, cuando Aldió, ¿no? Adiós, querida. Adiós, Esa querida. es muy simbólica porque Adiós, querida. habla Sí. de... Bueno, venga, pero esto es totalmente aquí, que hace tiempo que no canto, ¿eh? Aquí volveré a cantar. Vamos a ver. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio, ni para dar un segundo, corazón ella no te dio, ni para dar segundo. Lo dejamos aquí. Bravo. Bravo. Nada, muchas gracias. Esto es Muchas gracias, aquí te Pepa. mato, ¿eh? Bueno, Shalom. Shalom. Un orgullo. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Y os espero para la siguiente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Adiós. Hasta pronto. Hasta luego.